Clase 2.3. Solución de ecuaciones aplicando la propiedad 1 de las igualdades. En este caso, para el problema nos pide que resolvamos las 4 ecuaciones que pues vemos en la pizarra. Para caso de este video voy a resolver 2 de las 4 ecuaciones y las demás pues las restantes quedan para desarrollo del estudiante. Recordemos que en SMATE la intención es que el estudiante haga el trabajo por sí solo. Entonces voy a resolver, para empezar, la ecuación de literal A, la vamos a copiar, que es x menos 3 igual a 2. Entonces, ¿cómo vamos a resolver una ecuación lineal? Resolver una ecuación lineal, por las clases anteriores, si nosotros nos recordamos, es descubrir el valor de x de tal manera que esto sea cierto. Ahora, en lugar de hacer una tabla e ir probando pues infinitos valores para x, podemos hacer un proceso más simple, que es resolverla algebraicamente y aplicando las propiedades de las igualdades, en el cual nos decía la propiedad 1, y dado que sobre esto trata esta clase, pues según lo vimos el tema, de que si nosotros sumamos un número a un lado de la ecuación, también lo tenemos que hacer al otro lado de la ecuación. ¿Y para qué vamos a sumar un número? Para el objetivo de, en este miembro izquierdo de la ecuación, donde está x menos 3, poder cancelar el menos 3. ¿Y cómo vamos a saber qué número vamos a sumar o qué número vamos a agregar para poder cancelar el menos 3? Dentro de las propiedades de los números reales hay algo que existe que se llama el inverso de un número. Y creo que pues si no me falla la memoria, lo vimos dentro de las primeras unidades de séptimo grado. Entonces tenemos, por ejemplo, que para un número a existe un recíproco, que en este caso sería menos a, y menos a, bueno, a es a la vez el recíproco de menos a, son recíprocos pues entre sí para cada uno de ellos. Entonces esto de tal manera que me permita lo siguiente, que si nosotros tenemos a menos a, esto es igual a 0, y de esta forma se cancela. Ahora, ya en valores concretos. Por ejemplo, si nosotros tenemos un número 5, vamos a tener un recíproco, que en este caso sería el mismo número pero con el signo distinto, menos 5. Entonces, de tal manera que si nosotros tenemos 5 menos 5, eso se va a convertir en 0. Igual para un número negativo, por ejemplo tenemos menos 6. Entonces, ¿cuál sería el recíproco de menos 6? Pues sería el 6 pero con el signo distinto, entonces sería más 6. De tal manera que si nosotros operamos esos dos números por medio de una suma, menos 6 más 6, esto va a ser igual a 0. Entonces, ahora, una vez ya tenemos en cuenta esto del recíproco de un número, entonces vamos a poder trabajar en esta ecuación que tenemos planteada inicialmente. Si nos fijamos en el lado izquierdo de la igualdad o de la ecuación, a la x, que es el valor, es el término que nosotros queremos dejar solo, despejado, entonces lo acompaña un menos 3, que este menos 3 está restando a la x. Entonces vamos a añadir un 3, pues es el recíproco de menos 3 a ambos lados de la ecuación. Entonces vamos a reescribir la ecuación y tenemos x menos 3 es igual a 2. Vamos a sumar entonces un 3. Como sumo el 3 al lado izquierdo, también lo debo hacer al lado derecho. Y de esta forma estamos aplicando la propiedad número 1 de las igualdades. Ahora resolvemos las operaciones que tenemos y aquí tenemos menos 3 más 3, que eso es 0. Entonces solamente me queda x más 0. Y pues es como si tuviéramos, por ejemplo, pues $1 más $0, sigo teniendo $1. Entonces solamente nos queda x. Pues esto se cancela, se vuelve 0. Y ahora, dentro del lado derecho de la ecuación tenemos 2 más 3. Y 2 más 3 es 5. Entonces tenemos que x vale 5. Y de esta forma he encontrado la solución para la ecuación. Ahora, voy a resolver el literal c. Y la ecuación del literal c dice x menos 7 igual a menos 4. Entonces el recíproco de menos 7 sería más 7. Y eso es lo que vamos a sumar a ambos lados de la ecuación.
Pues si se recuerdan con el ejercicio de la balanza, para no desequilibrar o que perdiera el equilibrio, debemos de aplicar las mismas operaciones a ambos lados. Entonces aquí sumamos un más 7 y lo tenemos que hacer también en el otro lado. De aquí solamente nos quedaría x, pues se cancela el menos 7 con un más 7. Y del otro lado, pues de la ecuación tenemos aquí menos 4 más 7. Es una suma resta. Vemos que 7 es el que tiene mayor valor absoluto, por lo tanto la respuesta va a ser positiva, llevaría su signo. Y ahora si hacemos una resta, 7 menos 4, eso es 3. De tal manera que la solución para la ecuación del literal C es x igual a 3. ¿Qué significan estos valores? ¿Cómo interpretarlos? Que son los valores que al nosotros sustituirlos, si se recuerdan como en la tabla de las clases anteriores, eso nos va a permitir, cierto, de tal manera aquí tener que 2 es igual a 2. Y por ejemplo, si vemos x igual a 5, si lo cambiamos en lugar de x, vamos a tener 5 menos 3 y eso es 2. Entonces se vuelve cierta esta igualdad. Veamos el comprende. Dice, para resolver ecuaciones como las anteriores se aplica la propiedad 1 de una igualdad. Se suma en ambos miembros un mismo número de tal manera que solo quede la incógnita en un miembro de la ecuación. Recuerden que despejar o solucionar una ecuación es pues dejar sola la variable que tenemos ahí. Aquí vemos un ejemplo y en la clase 2.2, si recordamos, se aprendió a transformar la ecuación de tal forma que x se encuentra en un solo miembro y un número en el otro miembro. Por ejemplo, x igual a 5, x igual a 7, x igual a 3 y x menos 4. Este proceso se llama resolver la ecuación y también recibe el nombre de despejar x. Entonces, cuando digan resolver una ecuación, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Despejar x. ¿Cómo lo vamos a despejar? Con las propiedades. Y aquí estamos practicando o poniendo a prueba la propiedad 1 de las igualdades que vimos en la clase 2.2. Para el lapicito recomiendo resolver el literal A y el literal B. Y del número 2 el literal A y el literal C. En esta lo que tenemos que hacer pues es completar, colocar en el recuadro el número que debe de corresponder de tal manera que aquí solamente tengamos X. Es bastante similar pues a la solución de igual manera en el número 2.